Hermanas, hermanos, qué alegría volvernos a ver este día miércoles a media semana. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad y nos da el buen deseo, ¿verdad? Que a veces está el tiempo, están los recursos, pero no está el deseo. Pero qué bueno que nosotros tenemos todo eso y el deseo también de poder estar acá reunidos. Quiero, hermanos, que iniciemos teniendo un tiempo de oración. Me acaban de comunicar de que hermano Alberto Cardona, pues voy a tener como un infarto, entonces lo han llevado nuevamente derrame, es verdad, lo han llevado nuevamente al hospital, está bastante delicado. Entonces, unámonos en oración para clamar por el siervo del Señor, que Él tenga misericordia de su vida, ¿verdad? Padre, tú eres el Dios bueno, Dios de todo poder. Nosotros creemos, Señor, que tu poder es infinito, que nada escapa de tu mano. En esta noche nos unimos, los que estamos acá presentes y también los hermanos que nos están viendo a través de estas redes. Nos unimos para clamarte por la vida de tu siervo, hermano Alberto Cardona. Un hombre que ha dedicado buena parte de su vida al servicio de tu obra, la predicación de tu palabra, el cuidado, Señor, de tus hijos, de tu pueblo. Y ahora pues él está en esta situación difícil de salud, donde está muy quebrantado, pero nosotros nos unimos hoy para pedirte que tengas misericordia de tu hijo. Que tú, Señor, pues puedas obrar en su salud. El deseo en nuestro corazón es que tú puedas sacarlo con bien de esta prueba que él está pasando. Pero sabemos que tu voluntad es la que se va a cumplir siempre. Y eso es lo que pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha. Así es que dejamos en tus manos la vida de nuestro hermano Alberto, para que tú, Señor, lo sigas sosteniendo como lo has hecho hasta hoy. Oramos por su esposa, hermana Rosita, que está angustiada. Que tú, Señor, la fortalezcas. Que la fe que tenemos en ti pueda ayudarle a nuestra hermana a sobrellevar esta situación difícil. Así es que, Padre, dejamos en tus manos pues la vida de tu siervo para que tú lo sigas cuidando como solo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 3. La semana pasada estudiamos este pasaje muy interesante de la curación de este cojo, que era una persona que había nacido así, con ese impedimento, y que por más de 40 años había pasado en esa situación de limitación, pero tiene ese encuentro con Dios, esa fe en Jesucristo, y es restaurado completamente de su enfermedad. Y veíamos que la reacción que este hombre tiene es una reacción de alabanza, de agradecimiento. Dice de que cuando él es curado de esto, dice que entra al templo y va con Pedro y Juan y alaba, salta, grita, alaba al Señor por lo que Él ha hecho. Y qué bueno, porque no siempre, hermanos, las personas que son beneficiadas con el favor de Dios, no siempre son agradecidas. Ya tenemos aquel ejemplo de aquellos 10 ciegos, ¿verdad? De que el Señor sanó a los 10, o 10 leprosos eran, 10 leprosos eran, que los sanó a los 10, pero de los 10 solo uno regresó agradecido y los otros 9 pues se fueron de parranda quizás a celebrar que ya veían. Y a veces así sucede también en la vida nuestra. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, y en lugar de haber un compromiso, una mayor consagración, nos vamos de parranda a celebrar porque nuestra vida ha cambiado y pues lo hacemos de una manera que es incorrecta. Pues aquí tenemos a este hombre, estudiamos la semana pasada, de que es sanado, pero él da gloria a Dios, bendice a Dios. Ahora vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 16. Vamos a estudiar, hermanos, esta parte en donde sigue un poquito la lectura y la reacción que se tiene sobre la sanidad de este hombre. Leamos este pasaje, Hechos capítulo 3, versos 11 al 16. Y dice, y teniendo asidos a Pedro, o sea, el que había sido cojo, dice, está agarrado de la mano de Pedro y de Juan,
y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, quiero en esta noche centrarme en esta reacción que tiene tanto el pueblo como también cómo reacciona Pedro ante la gente que estaba sorprendida de lo que había sucedido. Primero veamos lo que ya habíamos analizado la semana pasada, donde dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. O sea, estaba agarrado de ellos. O sea, aquel hombre, me imagino, estos son los varones de Dios, estos tienen la bendición de Dios, no me voy a alejar de ellos. Hermanos, qué bonito es cuando nosotros buscamos estar cerca del pueblo de Dios. Cuando nosotros buscamos estar cerca de aquellos que han sido beneficiados por el amor de Dios. Eso es lo más maravilloso, es lo que estamos haciendo hoy acá. El estar juntos como pueblo de Dios, alabando su nombre, edificándonos con la palabra. Eso es lo más maravilloso que puede existir. Y dice, mire, y él teniendo asidos a Pedro, agarrado de ellos. No sé cuál es la mentalidad, quizás si estos se van, voy a volver a ser cojo. No sé qué pasaba por la mente. La cosa es que los tenía agarrados. Entonces, y asidos a ellos, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Ahora dice, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada vimos de que el milagro se dio en la puerta que le llamaban la Hermosa? Pues decíamos de que describimos un poquito de esa puerta en aquella ocasión. Y la puerta de Salomón estaba a unos metros, unos 25 metros de distancia. O sea, lo que sucedió ahí fue que después del milagro, entonces los apóstoles siguieron caminando y el cojo agarrado de ellos, o sea, por esos 25 metros agarrado de ellos, hasta que llegaron, dice, al pórtico de Salomón. Y ahí estaba un montón de gente que ellos dicen que estaban atónitos, o sea, estaban sorprendidos de lo que había sucedido. Y no es para menos, no es para menos porque la obra era algo evidente. Este era un hombre conocido como cojo, ya vimos ahí que era un hombre de más de 40 años. ¿Por cuántos años lo habían llevado ahí al templo? No dice, pero seguramente era por un buen tiempo. Y lo habían visto a este hombre ahí tirado, pidiendo una limosna, pero hoy lo ven parado, lo ven saltando, lo ven glorificando a Dios. Entonces la gente queda sorprendida, queda atónita. Y entonces dice que Pedro aprovecha esa oportunidad. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. Hermanos, yo creo que la razón por la cual Dios nos deja acá después de haber creído en Él es para que demos testimonio de Él. Porque hermanos, según lo que nosotros creemos, a la luz de lo que la palabra nos enseña, dice que cuando nosotros creemos en Cristo, pues nosotros dice, llegamos a ser nuevas criaturas, tenemos ganada la vida eterna por la fe en el Señor, por lo tanto estamos ya destinados para estar eternamente con Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos deja acá? ¿Por qué no de un solo nos lleva pues para el cielo? ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nosotros demos testimonio de Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón por cual el Señor nos deja acá. O sea, Él nos deja acá no para que nosotros sigamos poniendo nuestra intención, nuestra devoción a las cosas terrenas, sino que para que podamos dar testimonio del amor de Dios manifestado mayormente en la persona de Cristo Jesús. Y sobre esto quiero que hablemos en esta noche. Somos llamados a testificar de Cristo. Mira lo que dice Pedro.
Y viendo esto Pedro, o sea que la gente estaba atónita, que estaba sorprendida y que era una gran multitud, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo. Y comienza diciendo, esta es la respuesta, y les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, Pedro entiende que la gente está maravillada, pero hay dos cosas que Pedro nos enseña acá. Primero les dice, mire, ¿por qué se sorprenden? Si la obra de Dios es una obra poderosa. Recuerden, ellos son judíos, conocedores de lo que Dios ha hecho a través de la historia con este pueblo. Los judíos de tierna edad son instruidos en la Torá, en la ley, y ahí aparece todo, les enseña cómo Dios obró cuando los sacó de la cautividad de Egipto, cómo los llevó por el desierto, todo eso un judío lo conoce. Entonces ellos conocen de las obras maravillosas que Dios ha hecho a través de la historia. Y entonces les dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan? Les dice, ¿por qué? Y la otra cosa que les dice, ¿por qué ponéis la vista en nosotros? O sea que da la impresión, a la luz de esto, que la gente estaba pensando que tanto Pedro y Juan tenían un poder sobrenatural y que ellos habían hecho andar al paralítico. Y hermanos, esto nos recuerda algo que somos muy susceptibles, muy propensos los seres humanos. Y es que muchas veces somos propensos a poner la vista en el ser humano y no en Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros como creyentes que trabajamos en la obra de Dios todos, en diferentes lugares, cada uno tenemos según los dones y talentos, nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero el que hace las cosas es Dios. Es Dios el que tiene todo el poder. Nosotros simplemente somos sus instrumentos. Y Pedro es lo que trata de enseñar acá. Le dice, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Y los va a llevar y les va a decir que en lugar de poner los ojos en ellos, que son humanos, les dice que pongan sus ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y luego el verso 13 dice, mire, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, lo que está diciendo, mire, esta obra de sanidad, este milagro ha sido hecho por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, el Dios en el cual ellos creían. Dice, este Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo? A través de que Jesús es el que ha sido el instrumento para hacer ese milagro. Aquí en esta versión, hermanos, aparece el nombre de Hijo de Dios. Pero otras versiones lo que ponen es el siervo de Dios, porque la palabra que se traduce acá como hijo es mejor traducirla como siervo de Dios. O sea, diría aquí que ha glorificado a su siervo Jesús. Y esto nos recuerda una de las características de Jesús, de que era un siervo, de que era alguien que dedicó su vida para el servicio de los demás. Y entonces Pedro va a empezar a testificar y va a dar a conocer quién es Cristo. Y la primera característica que nos presenta de Cristo acá es que Cristo es el siervo de Dios. Aquel que vino acá en obediencia al Padre a ofrecerse como sacrificio para salvación de la humanidad. Jesucristo es el siervo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, él no recalca esta idea, y él nos dice ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos habla acerca de Cristo como el siervo de Dios, y nos llama a nosotros, que así como Cristo es el siervo, nos llama a nosotros a ser siervos también. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, dice, Jesucristo, dice, siendo Dios, no estimó, o sea, no se agarró de su deidad, sino que Él estuvo dispuesto a despojarse de todos sus atributos de la deidad para poder venir acá a nosotros y servirnos, ser el siervo.
Ahora dice, ese sentir de siervo es el que debe existir en nosotros también, porque comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir, el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo era ser siervo, servir, sacrificarse por amor a la humanidad. Dice, ese es el sentir que debe haber en nosotros también. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de Jesucristo como siervo, nos está modelando cómo debe ser también la vida nuestra, la vida de servicio. Y como creyentes nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro llamamiento, nuestra vocación es al servicio. Debemos de estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. De acuerdo a los dones y talentos que Dios nos haya regalado cuando creímos en Cristo, tenemos que estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Esa es la vocación nuestra, servirnos los unos a los otros. Entonces, Pedro acá nos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, aquel que vino para servir a la humanidad, aquel que vino para darse a la humanidad, a sacrificarse por la humanidad. Pero dice algo más de Jesús, no solamente que es el siervo, sino que mire lo que dice el verso 14. En el verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. O sea, aquí nos da otras dos características de Jesús. Nos presenta a Jesús como el santo, como el justo. Ahora, sabemos qué significa la palabra santo. La palabra santo es alguien que ha sido apartado, alguien que vive para Dios, alejado de toda contaminación y que se ofrece para vivir para Dios. Entonces dice, Jesús es el santo por excelencia, aquel que no pecó, aquel que vivió para agradar al Padre. Entonces nos presenta aquí a Jesús como el santo, pero también da otra característica que dice al justo. Al justo, aquel que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre, aquel que estuvo dispuesto a caminar en integridad siempre. Ahora, debemos aprender de Jesús, y así como aprendemos de que Él era siervo y que nosotros también somos llamados a ser siervos, también nosotros somos llamados a ser santos. La Biblia lo dice claramente, sed santos porque yo soy santo. Y otro pasaje, sin santidad nadie verá Señor. Entonces, así como Jesús es santo, nosotros estamos llamados a vivir una vida santa. Claro, esto es una lucha constante de nosotros porque vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo contaminado tremendamente del pecado. Y ahí nos movemos nosotros. Y alguien puede decir, mire, pero eso es difícil. Sí, es difícil. Pero eso será imposible. Sí, humanamente es imposible. Pero dice la palabra que para aquello que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces todo está en que nosotros dependamos de Dios, en que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos capacite a vivir esta vida de santidad. Y también dice el justo, el recto, el íntegro, el que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ese es Jesús, según nos lo presenta acá en este verso 14. Pero también, hermanos, en el verso 15 nos da otra característica más de Jesús. Mire el verso 15. Dice, y matasteis al autor de la vida. O sea, dice, Jesús es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, cuando Juan comienza su Evangelio, él nos dice esto acerca de Jesucristo como el autor de la vida. Y él en San Juan, capítulo 1, verso 3, él nos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo es el creador, es el que estuvo creando todo. Él es el autor de la vida. Jesucristo es el autor de la vida nuestra, los seres humanos, pero es el autor también de todo tipo de vida, de los animalitos, de las plantas, de todo lo que existe. Jesucristo es el autor de todo ello. Entonces, acá en el libro de los Hechos se nos describe a Jesús, se nos describe y de una manera a veces un poco extremista, porque por un lado se nos presenta como el siervo, aquel dispuesto a servir, aquel dispuesto aún a lavar los pies de sus discípulos, pero por otro lado se nos presenta como el autor de la vida, el que lo crea todo. Es que así es Jesús. Jesús es el infinito, el inmenso, pero también es el que está dispuesto a agacharse para ayudar a aquel que lo necesita. Hermanos, yo creo que aquí aprendemos bastante nosotros. Porque si Dios permite que nosotros alcancemos ciertos logros,
ya sean académicos, ya sean económicos, de cualquier tipo de logro que alcancemos, qué bueno porque lo hemos alcanzado. Pero no se nos olvide de que aunque académicamente podamos ser grandes, aunque económicamente podamos ser grandes, pero también se nos llama a ser siervos. No hay cosa más maravillosa que una persona que tenga ciertos logros, pero que eso no le impida servir a sus hermanos. Aquí en la iglesia hemos tenido ejemplos de personas, de verdad, han sobresalido en muchas áreas, han sido siervos. Yo siempre pongo de ejemplo y me recuerdo de esta persona, el hermano Santiago Echegoyen, un hombre, claro, en aquella época, cuando los evangélicos eran una minoría, y la mayoría de evangélicos eran personas de escasos recursos. Pero Dios le había permitido a este hombre alcanzar cierto nivel académico que llegó a ser como hasta viceministro de educación en aquella época. En aquella época que la gente preparada era poca. Los que somos ya mayores, por ejemplo, antes los bolitos, cuando querían que les regalaran algunas monedas, ¿cuál es el título que le ponían a la gente para levantarla? Bachiller le decía. Pero con decir bachiller es que le estaban poniendo en las alturas. Porque llegar a bachiller en aquella época no cualquiera lo hacía. Hoy doctor le dicen a uno, porque ya bachiller ya no. De hoy le dicen doctor. Pues este hombre llegó a esas alturas. Era un hombre que servía a Dios. Era un hombre muy celoso de la obra de Dios, definitivamente. Yo ya lo conocía mayor, lo conocí ya cuando ya estaba mayor, pero él siempre andaba buscando. Me cuentan, yo no tuve esa experiencia, pero me cuenta que ya un poco entrado de años, pero él andaba con los jóvenes, tenía su microbús, llevaba a los jóvenes para un lado, los llevaba para otro. En aquellos tiempos se acostumbraba a hacer lo que llamaba una corrida de una antorcha que se hacía en el mes de septiembre, y ahí andaba el Señor, ahí andaba. Recuerdo una vez, yo estaba poquito tiempo de estar acá en la iglesia, pero entonces me gustó meterme en las cosas del Señor. Y había un hermano de apellido Pino, era este hermano. Y el hermano Santiago tenía un ministerio de que él iba a predicar a la escuela militar. Él iba allá, le predicaba a los cadetes. Entonces cuando uno llegaba allá, hacían dos reuniones, la reunión de los católicos y la reunión de los evangélicos. Entonces él el que iba y le predicaba a los evangélicos. Entonces este hermano Pino me dice un día, hermano, me dice, vamos allá con don Santiago, vamos pues, le digo. Ya cuando íbamos en su microbús, Volkswagen que tenía él, íbamos ahí cuando le dice este hermano Pino, don Santiago, le dice, aquí el hermano va a dirigir hoy las alabanzas. Se me queda viendo. No, dijo, no puede. Dijo. ¿Por qué, don Santiago? No trae corbata. Dijo. O sea que ahorita no me dejará estar aquí, don Santiago. No trae corbata, pero como así. Pero un hombre muy dado. A pesar de sus logros académicos, era un hombre que servía a Dios. Era un hombre que se daba. Y aquí vemos a Jesús. Lo vemos como el siervo, pero lo vemos también como el autor de la vida. Aquel que creó todo, pero para él no era impedimento para él servir a todas las personas que se le acercaban. Hermanos, es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. De que, como les digo, no importa los logros que tengamos, estemos dispuestos siempre a servir, porque el ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá, describiéndonos un poco Pedro al Señor, vemos acá que encontramos algunas características de Él. Primero dijimos, el siervo de Dios, el santo, el justo, el autor de la vida. Entonces ahí encontramos esta descripción que nos hace Pedro del Señor Jesús. Ahora, comienza Pedro a describirlo y luego comienza a testificar de la obra de Cristo. Comienza a decir qué fue lo que Cristo hizo para redimirnos. Y mire ahí en el verso 13, lo que dice el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo murió?
crucificado. O sea, vemos acá de que de la obra de Cristo, Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros, hermano. Y la gente que ha investigado sobre esto, bueno, de hecho se hizo una película que para muchos era una película un poco demasiado cruda. ¿Cómo se llamaba? La Pasión. No sé si algunos vieron esa película, La Pasión. En donde ahí se ve cuando el Señor antes de ir a la cruz y cuando a Él lo torturan, y entonces se le dan con unas cosas que en las puntas tienen unos metales. Y entonces la idea es que cuando le daban, esos metales se incrustaban en la piel y en el jalón eran pedazos de carne que salían. Y dicen que así era. O sea, esa película se hizo con base a una investigación que se hizo de cómo era la tortura que se daba previo a llevar a las personas a la cruz. Entonces, y ahí se ve, al final en esa es la pasión de verdad, dándose que cuando terminan de darle ese castigo y se le ve la espalda, pero de verdad es pura sangre, genial. Ahora, Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros, hermano. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Es que el pecado es grave, hermanos. El pecado es grave y así como el pecado es grave también, la medicina del pecado tenía que ser de la misma dimensión. Ahora, ¿merecía Jesús morir así? ¿Merecía Jesús sufrir de esa manera? No, no, porque Él no había cometido pecado. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Para que nosotros no pasáramos en la eternidad condenados, separados de Dios, para que no pasáramos ahí, Él estuvo dispuesto a sufrir como sufrió, por amor a nosotros. Esa es la obra de Cristo, en donde Él fue crucificado, dice claramente acá, la muerte más ignominiosa que ha existido. Bueno, de hecho los romanos, y que los romanos, ellos, a los ciudadanos romanos, ellos no permitían, dice un autor, que no permitía que un ciudadano romano pasara por la cruz. Para ellos eso jamás. Eso solo era para los que no eran romanos. Pero un romano no podía pasar por la cruz. Y Jesucristo pasó por una cruz, por amor a nosotros. Ahora, Él murió, pero nosotros sabemos que Jesucristo no quedó ahí en la cruz. Vea el verso 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. O sea, Jesucristo muere, pero el Padre lo resucita. Y la Escritura, el tercer día fue resucitado. O sea, Él fue vuelto a la vida. Ahora, ¿qué significa que Jesús resucitó? ¿Sabe lo que significa? De que el Padre aceptó esa ofrenda. O sea, la ofrenda de Jesús, que Él muere, la acepta como pago por los pecados nuestros. Y eso nos da una gran seguridad, hermano. Nos da una gran seguridad porque cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué es lo que estamos creyendo? Lo que estamos creyendo es que Él murió por nosotros. Y que si Él murió por nosotros, y nosotros creemos esto, también estamos creyendo que Dios ha perdonado nuestros pecados. Porque cuando el Padre resucita a Jesucristo, está diciendo, acepto este sacrificio. Y todo aquel o aquella que crea en este sacrificio, tendrá el perdón de pecados y tendrá la vida eterna. La garantía nuestra, hermanos, de que hemos sido perdonados es la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces es que el Padre dice, no acepto este sacrificio. Pero el Padre lo resucita y esa es la garantía. Por lo tanto, la fe que hemos puesto en Jesús, eso nos garantiza de que tenemos el favor del Padre. Y que si antes éramos enemigos con el Padre, ahora somos amigos. Si antes éramos extranjeros y advenedizos, ahora somos conciudadanos del reino de los cielos. Coherederos de todas las bendiciones de Jesús en el cielo, nosotros también las heredamos. Y la resurrección de Cristo nos garantiza eso. Cristo murió por nuestros pecados. El Padre aceptó su sacrificio. Que Cristo derrotó a la muerte y al pecado. Y que si así como Cristo resucitó, los que mueren en Cristo un día también van a ser resucitados.
Porque eso es también lo que se nos enseña con la resurrección de Cristo. Porque dice que Él es la primicia de la resurrección. La primicia es el primer fruto. O sea, cuando un árbol da los primeros frutos, eso se le llaman las primicias. Pero ¿qué se espera después que da esos primeros frutos? Se espera que dé más frutos. Entonces, cuando Cristo resucita, Él es las primicias de los que resucitan. Quiere decir que otros más van a resucitar. ¿Y quiénes son esos otros más? Todos aquellos que hemos creído en Cristo. Esto, hermanos, nos da, por una parte, nos da esperanza, pero también nos da fortaleza. ¿Esperanza por qué? Porque un día vamos a morir nosotros, pero sabemos que vamos a resucitar. Y nos da fortaleza, ¿por qué? Porque sabemos que aquellos que se nos adelantaron también van a resucitar. Y que un día vamos a estar todos juntos gozando de la presencia del Padre. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, no solo se centra en bendiciones temporales, terrenales. Sí hay bendiciones. Porque Dios bendice a sus hijos, ¿o no? ¿Sé que sí? Nos bendice aquí y ahora. Dios nos bendice. Pero la mayor bendición, mis hermanos, no es aquí. La mayor bendición es futura. Y la mayor bendición es cuando resucitemos y estemos eternamente con el Padre. Esa es la mayor bendición. Y eso lo ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice, Él fue resucitado. Él murió, pero Él también fue resucitado. Y mire el verso 13, regresemos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea que nos está diciendo que Jesucristo fue glorificado. O sea que Jesucristo fue llevado de la tierra al cielo, que en el cielo ha sido coronado de gloria y que en el cielo reina por siempre, está a la diestra del Padre. Eso es lo que nos enseña acá. O sea, Pedro está a través de este segundo discurso, porque este es el segundo discurso que he dado, segundo sermón, nos está diciendo primero características de Jesús. Y ya las vimos. Era el siervo. Ya vimos que no solamente era el siervo, sino que vimos también de que Él era el autor de la vida. Pero hoy nos está diciendo también que la obra de Cristo es una obra donde Él murió, donde Él resucitó y Él ha sido glorificado. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos enseña algo tremendo, hermano. Y cuando el apóstol Pablo está describiendo las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, ahí en la carta a los Efesios, dice que nosotros estamos también ya glorificados con Cristo Jesús. O sea que para el Señor, nosotros ya estamos allá en su presencia. Por eso es de que Pablo dice con toda certeza, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos ganada la vida eterna. Tenemos ganado la protección de Dios, el acompañamiento de Dios aquí en la tierra. Sabemos que si morimos, pasamos a la presencia del Padre y que eternamente vamos a estar con Él. Esa es la fe nuestra, hermano. Esa es la fe. Lastimosamente, algunos intérpretes de la Biblia enfatizan demasiado las cosas terrenas. Y hoy hay, por ejemplo, esta teología de la prosperidad, donde se enfatiza demasiado el tener el dinero, como que eso fuera todo. Y como que la satisfacción o la realización del creyente fuera en tener cosas materiales, y eso se enfatiza grandemente. Ahora, Dios puede darnos cosas materiales. Dios puede darlos, pero no es eso lo prioritario. Lo prioritario o lo especial, o como dice aquel eslogan, lo mejor está por venir, y es cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora acá lo que tenemos es su paz, su gozo, su compañía, su presencia. No estamos solos, tenemos su espíritu, tenemos la comunión con los creyentes, con los cuales podemos disfrutar y pasar momentos de alegría, de comunión. Pero lo mejor, hermanos, es lo que está allá adelante. Y eso es lo que nos enseña acá Pedro en este pasaje. Entonces, luego de habernos descrito a Cristo y la obra que Él ha hecho, miren lo que hace en el verso 16. Dice el verso 16, y por la fe en su nombre, a quien vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro está diciendo que es por la fe en Cristo de que este hombre ha alcanzado la sanidad de su cuerpo. Pero no solo la sanidad de su cuerpo, sino también la sanidad de su alma. Por la fe en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre, sino que el único camino es Cristo Jesús. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, estamos en la fe, estamos en tierra firme, estamos en lo correcto, porque estamos en aquel que murió por nuestros pecados, aquel que murió para salvarnos, aquel que está con nosotros y nos guía cada día de nuestra vida. La fe. Cuando nosotros testifiquemos de Cristo, siempre tengamos presente que a Cristo se llega por la fe. Lamentablemente hay algunos que a la fe le agregan algo más, que son las obras. Pero hermanos, ninguna obra nos puede llevar a Dios. Ninguna obra. Porque si fuera por las obras, hermanos, bueno, podemos hacer cosas muy buenas, muy bonitas, de bendición para otros, pero siempre fallamos. Siempre fallamos. Entonces la garantía de que nosotros estamos con Dios y estaremos eternamente con Dios no son las obras que hagamos. Aunque dice Pablo, siempre hay en Efesios, de que los creyentes estamos llamados a hacer buenas obras. Pero no, las buenas obras no son para salvación, sino que las buenas obras son consecuencia de nuestra salvación. Somos salvos por la fe. Y ya que hemos sido salvados por la fe, entonces hoy somos llamados a hacer el bien a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Nosotros somos el pueblo de la bendición, llamados a bendecir a otros. Pero lo que nos da el perdón de pecados y la vida eterna es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en este Jesús, que es Dios y que es el siervo. O sea, tremendo ejemplo que nos da acá. En donde dice, es Dios, el inmenso, el infinito, el eterno, el todopoderoso, el que todo lo conoce. Pero también es el que se agacha. En los salmos ya encontramos esa idea de Dios agachándose, viniendo para bendecir a su pueblo. Hermanos, en este pasaje encontramos ¿quién es Jesús? Ya vimos que Jesús es el siervo, es el creador de todo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Murió, resucitó y ha sido glorificado. Ahora, ¿qué se nos pide a nosotros? Tener fe en este Jesús. Caminar en fe, día a día. Caminar en fe. Saber de que Dios está de nuestro lado. Saber de que Dios jamás nos va a abandonar. Y en aquellos momentos de dificultades, de angustias, de pruebas, no dejar de confiar en Dios, porque Dios jamás pierde el control. A Dios no se le escapa nada de su mano, sino que Dios siempre tiene el control. Este Dios de todo poder. Entonces, nos describe el apóstol al Señor y sigue diciendo en el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, o sea, haberle dado muerte al Señor Jesús, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y aquí viene el llamado, arrepentíos y convertidos. Y esto, hermanos, es clave, estas dos palabras. Esta es clave de estas dos palabras. Porque lo que Dios pide de nosotros es que nos arrepintamos. ¿Y qué significa esta palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse lo que significa es que nosotros cambiemos de rumbo. Que nosotros cambiemos el cassette de nuestra mente. Y nuestra mente antes vivía para agradar al mundo, agradar a la carne. Pero hoy debe ser para agradar a Dios. Debemos arrepentirnos de todo lo que hacíamos antes y convertirnos, o sea,
convertirnos a aquellos que amamos a Dios por sobre todas las cosas y que somos instrumentos de Dios para bendición de aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquí ya no cabe el egoísmo en el creyente. Aquí en el creyente ya no cabe el orgullo, ya no cabe la arrogancia, sino que se nos llama a convertirnos y volvernos siervos como Cristo Jesús será un siervo. Recordemos siempre Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Ser siervos, humillarnos para bendecir a otros. Ahora, ¿cuál es lo que logramos con eso? Lo que logró Jesús. Por su humillación, por su obediencia, dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es que Dios al que se humilla, lo exalta. Y al que se exalta, lo humilla. Entonces el llamamiento acá es de que sigamos el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de santidad, un ejemplo de justicia, un ejemplo de consagración, un ejemplo de entrega a Dios y a aquellos con los cuales tengamos la oportunidad de compartir día a día. No solo los hermanos, sino todos aquellos con los cuales nosotros convivimos, tenemos que mostrarles el amor de Dios. Y ese es el ejemplo. Y cuando vivimos así, dice entonces Dios se encargará de exaltarnos. Así que, hermanos, caminemos con fe. Caminemos confiando en que Dios está de nuestro lado. El enemigo tratará de hacernos daño. El enemigo tratará de hacernos tropezar. El enemigo va a tratar de que nosotros nos desviemos. Pero nosotros tengamos fe en Dios, confiemos en Él y Él nos dará la victoria en todo lo que nosotros hagamos. Que el Señor nos ayude.